¿Alguna vez has ido al cine a ver una película nueva y has tenido la sensación de que ya la habías visto antes? No es casualidad, está calculado. Hollywood repite porque lo nuevo asusta pero lo viejo vende. Cada estreno es la misma plantilla con otra carcasa. Te dirán que es nostalgia, pero en realidad son estrategias protegiendo inversiones de miles de millones. Una en la que no buscan que te guste la película, sino retenerte en la silla para poder venderte la siguiente. Pero, ¿cómo pasamos de películas como El Padrino o Taxi Driver al sexto reboot del mismo superhéroe? ¿Cómo Hollywood pasó de proponer un cine original y audaz a repetir constantemente todas sus franquicias? En este vídeo descubrirás el origen del fenómeno del blockbuster, cómo mutó los universos cinematográficos, pero sobre todo, quién decide reciclar franquicias sin parar y por qué los estudios casi nunca asumen riesgos creativos. Pero sobre todo, si aún queda esperanza para la imaginación y si aún hay directores que pueden ser originales o estamos condenados a ver la misma película con distinto título. Hollywood ya no crea mitos nuevos, los reestrena, con un nuevo cartel, nuevo reparto y el mismo final, o más o menos el mismo. De una forma mecánica, cada año lo mismo, una secuela más, un reboot más, una precuela que nadie pidió, un nuevo Joker que baila y luego canta, otro reinicio de Batman, Indiana Jones corriendo aún con 80 años con un Harrison Ford que grita que quiere jubilarse, otro regreso más de King Kong, otra película de Jurassic Park, otro spin-off de Star Wars, y así podría tirarme un día entero, porque si algo funciona una vez, tranquilo, que lo verás 3 veces más, como mínimo, con más efectos, con más presupuesto y con menos alma, y cada vez con menos taquilla. Y pese a las críticas, la realidad es que lo aceptamos. Nos sentamos en la butaca, sabiendo lo que va a pasar de antemano, y en el proceso pagamos la entrada perpetuando este ciclo constantemente. No porque confiemos en la historia, sino porque conocemos la marca, y ahí está el truco. Porque esto no va de nostalgia, tampoco va de falta de ideas, ni siquiera de falta de talento. Porque sí, aunque no te lo parezca, aún hay guionistas brillantes. Y muchos directores con visión. Pero están atrapados en un sistema que ya no premia el riesgo, lo penaliza. Cada vez que alguien intenta hacer algo nuevo, tiene que justificarlo. Un trama original necesita explicar su sentido. Una saga reciclada, en cambio, ya trae el presupuesto aprobado de serie. La originalidad compite con la repetición, y casi siempre suele perder. El problema no es creativo, es estructural. No es que Hollywood no quiera hacer cosas nuevas, es que ya no se lo puede permitir. Las grandes productoras ya no buscan películas, buscan propiedades, IPs, que puedan convertirse en secuelas, videojuegos, spin-off, parques temáticos. Y aunque no nos guste esto, tiene todo el sentido del mundo, al menos económicamente. Una película original tiene mucho riesgo, y si es buena, da dinero una vez. Bueno, si no lo convierten en otra franquicia. En cambio, si una saga funciona, puede dar dinero durante décadas. Y si no funciona, simplemente se relanza, como se ha hecho siempre. Los números lo dejan claro y matan todo debate. En los 70 y los 80, los grandes éxitos eran estrenos originales. Tiburón, E.T., Indiana Jones, Star Wars en su primera entrega. Hoy la tendencia es totalmente la contraria. En 2011, 8 de las 10 películas más taquilleras en los Estados Unidos fueron secuelas. En 2024, directamente las 10 primeras posiciones estuvieron ocupadas solamente por continuaciones. Lo que en otra época hubiera sido una anomalía, hoy es la norma sobre la que se levanta toda la industria. Y en esa inversión masiva en segundas partes, explica por qué todo lo que funciona acaba convertido en franquicia. Por eso John Wick pasó de ser una película inesperada, con un estilo propio y violencia coreografiada como un ballet, a convertirse en una saga expandible, con 3 secuelas y una película derivada como Ballerina, y hasta una serie de televisión. Incluso lo innovador, si triunfa, acaba dentro de este mismo bucle, porque en este sistema, todo lo que destaca se exprime. Así que no es una crisis de idea, es un plan de negocio, lo cual es mucho peor. Lo que vamos a contar aquí no es un resumen de franquicias, es una historia sobre cómo un modelo de producción se comió al modelo creativo y no dejó nada de él, de cómo pasamos del cine como un riesgo a un cine como fórmula matemática. Y para entender por qué ahora todo se parece tanto entre sí, hay que volver al momento en el que todo este modelo empezó. Hubo un tiempo en el que Hollywood era todo lo opuesto, y brillaba por su creatividad. Y fue cuando los directores salvajes tomaron el control. Eran finales de los años 60 y principios de los años 70. Los estudios cinematográficos estaban totalmente perdidos. El viejo sistema de estrellas y musicales se hundía, y nadie sabía qué quería un nuevo público que había nacido después de la Segunda Guerra Mundial. Y la solución fue radical, darle el control a los directores. Y durante esos años el cine estadounidense vivió su etapa más libre, sucia y feroz, el nuevo Hollywood.
Una generación de directores jóvenes, cinéfilos y muy provocadores. Scorsese, Coppola, De Palma, que filmaban como si cada película pudiera ser la última. Y literalmente así lo era, porque se la jugaban. Historias sobre Vietnam, corrupción, paranoia, violencia, deseo, protagonistas rotos, finales amargos, estilos totalmente personales. Era cine con sudor, cine sin correa, cine que respira. Por un momento los estudios dejaron de dictar las reglas y se dejaron hacer. No porque quisieran, de hecho nunca quisieron, sino porque no les quedó otra. Y lo más irónico de todo es que esta revolución salvaje que fue el nuevo Hollywood nació como respuesta a un sistema anterior que también vivía de repetirse como pasa actualmente. Solo que antes, en el viejo Hollywood, la repetición se disfrazaba como orden. Un western al mes, una comedia al trimestre y un musical por Navidad. Ahora en cambio se disfraza de evento global. Entonces las películas rotaban alrededor de estrellas, ahora giran en torno a logotipos. El viejo Hollywood vendía a John Wayne, el nuevo vende a Batman. La fábrica no ha cerrado, solo ha cambiado la pintura de la fachada, porque durante décadas Hollywood fue exactamente eso, una fábrica. Películas producidas en cadena, clasificadas por género, encajadas en fórmulas, comedia con Cary Grant, western con John Wayne, musical con final feliz, todo bajo control, todo predecible, todo rentable, hasta que estalló. La llamada Edad Dorada de Hollywood no brillaba por riesgo, sino por eficiencia. Y sí, allí trabajaron genios como Hitchcock, pero siempre dentro de los márgenes, y siempre muy vigilados por un estudio que decidía qué podría contarse, y que no. Por eso Psicosis, la película más icónica de Hitchcock, acaba con un final que es una explicación en forma de monólogo, una decisión que fue en contra de los deseos del director y a la que no pudo oponer resistencia. Porque la época dorada de Hollywood, conocida como la fábrica de los sueños, era precisamente eso, una línea de montaje con un filtro moral muy férreo, censura del macartismo y un calendario fijo. Y cuando el mundo empezó a cambiar, la televisión, los jóvenes, la política, la guerra, ese sistema se quedó viejo de golpe. Y de golpe, también, las fórmulas dejaron de funcionar, y las epopeyas ya no llenaban las salas. Y además, las viejas estrellas ya eran demasiado mayores para seguir protagonizando las mismas películas sin que pareciera totalmente ridículo, y el público pedía otra cosa. Así que los estudios, en su desesperación, soltaron las riendas, y apareció una generación dispuesta a hacerlo todo distinto, y lo hicieron. Y lo inesperado fue que funcionó. Durante un tiempo lo imposible fue rentable. Porque ese cine nuevo no ofrecía escapismo, ofrecía conflictos, acorde a esa misma época. No vendía héroes invencibles, sino personajes rotos, ambiguos e incómodos, personajes como Travis o Michael Corleone, tipos que no salvaban el mundo, sino que los revelaban tal y como eran. Y el público respondió. El Padrino fue un fenómeno. Bueno, de hecho a día de hoy aún lo es. Chinatown fue una herida. O Taxi Driver, un puñetazo que resuena a día de hoy, aunque haya gente que se esfuerce activamente en no entender la película. Películas donde todo estaba manchado. El poder, la familia, la identidad, el sistema. Y no era solamente lo que contaban, era cómo lo contaban, planos largos, silencios densos, montaje nervioso, finales sin redención. Era cine autoral en pleno Hollywood. Y durante casi una década los directores mandaron mucho más que los productores. Por primera vez el cine estadounidense fue impredecible, irregular, imperfecto, brutal, pero vivo. Y todo eso ocurrió porque no sabían cómo sobrevivir, y por eso arriesgaron. Pero toda utopía tiene una fecha de caducidad, y toda revolución su contra. Y entonces llegó el tiburón. En 1975 Jaws lo cambió todo. Una película de verano, dirigida por un chaval de 26 años, Steven Spielberg, que venía del mismo grupo salvaje del nuevo Hollywood, y que se convirtió en un monstruo. Literalmente. Colas interminables, publicidad masiva, una bestia de taquilla que devoró el calendario de estrenos y redefinió lo que significaba triunfar en Hollywood. Fue la primera vez que una película se estrenaba a lo grande, en cientos de salas a la vez, con una campaña publicitaria nacional, planificada como un evento, y funcionó. No solo recaudó millones, demostró que para el cine el verano podía ser temporada alta, que una historia simple, bien vendida, podría llenar cines día tras día. Jaws no fue solamente un éxito, fue un modelo, y 2 años después Star Wars lo confirmó, porque si Jaws fue la tormenta perfecta, Star Wars fue el apocalipsis planificado. Merchandising, reestrenos, juguetes, secuelas, ya no era solamente una película, era una propiedad, una galaxia con licencia para imprimir dinero. Y de pronto los estudios entendieron algo, no hacía falta buscar el Oscar, bastaba con buscar el espectáculo, con crear mundos que pudieran repetirse año tras año, personaje tras personaje,
y así nació el blockbuster, y con él la era del control creativo estricto. El director estrella fue reemplazado por el producto estrella. El cine dejó de girar alrededor del autor y empezó a girar alrededor de la franquicia. Lo que antes era arte con suerte, ahora debía ser fórmula con garantía. Y lo más cruel es que muchos de los que ayudaron a liberar Hollywood, como el propio Spielberg, acabaron construyendo sin querer la jaula para los siguientes. Porque Jaws o Star Wars eran películas frescas, personales, innovadoras, pero su éxito industrial hizo que los estudios quisieran repetir la jugada eternamente, solo que sin el riesgo de la tirada inicial. Vieron el firol, grandes taquillazos, público familiar, espectáculo vendible, y con cada nuevo intento de replicar ese modelo, el espacio para las apuestas personales se encogía. El cine autoral se volvió un lujo, no una opción. Y entonces ocurrió lo que el ejecutivo teme, el fracaso con nombre y apellidos. Heaven's Gate. En 1980, Michael Cimino, director premiado por El Cazador, recibe carta blanca para hacer su obra maestra. El resultado, una película monumental, costosísimo, que se hunde en taquilla, y de paso casi arrastra con él a la United Artists a la ruina. Ese fue el punto de ruptura. El pánico se instaló en los despachos. Los presupuestos empezaban a controlarse con lupa, y los cheques en blanco creativos se volvieron imposibles. Y a partir de ahí, los estudios apostaron por lo seguro. Secuelas, licencias y fórmulas testeadas. La libertad que había nacido del caos murió a manos del cálculo. Y casi sin darnos cuenta, el cine que había salvado a Hollywood fue desplazado por el que podía multiplicar sus ganancias. El nuevo Hollywood que nació como ruptura, sin quererlo había allanado el camino para el siguiente molde, y sobre todo para el actual. Uno aún mucho más eficiente. Uno donde ya no se hablaba de western o de comedia romántica, sino de universos compartidos, y dentro de ellos debía caber todo. La lógica del taquillazo, que nació como excepción, se volvió rutina. Durante los años 80 y 90, cada estudio perseguía su propia gallina de los huevos de oro. Sagas de acción, comedias familiares, héroes con bíceps imposibles o reboots de viejos clásicos. Todo lo que pudiera vender entradas y repetirse. Y aquí viene lo que poca gente quiere entender. Que Marvel no inventó nada, simplemente lo perfeccionó. Y que todo este fenómeno que vivimos a día de hoy de reboots constantes, spin-off y secuelas realmente no es ninguna novedad. Solamente es el método más elevado de una fórmula de comercializar cine que lleva puliéndose 40 años seguidos. Batman fue resucitado una y otra vez, cada vez más espectacular, más caro, más blindado ante el fracaso, por mucho que tuviera entregas ridículas con batpezones. Las fórmulas no se cuestionaban, se perfeccionaban. Y en los 2000 llegó la era de las trilogías. Spider-Man, X-Men, El Señor de los Anillos, Matrix, 3 actos, 3 años, 3 taquillazos. La idea ya no era contar una historia, era asegurar 3 entregas desde el principio, y si la primera funcionaba, se abría la puerta a precuelas, spin-off o remakes. Y mientras tanto, la tecnología avanzaba, y con ella también la ambición. Ya no bastaba con una franquicia rentable, ahora los estudios querían algo más grande, querían propiedad, querían territorio, querían mitología propia. Y así el blockbuster dejó de ser un fenómeno puntual para convertirse en la infraestructura básica del cine. Y precisamente el mejor ejemplo para explicar esto es Star Wars y cómo cada uno de sus estrenos pasó de ser un evento histórico que paraba el mundo a sacar una película por año y cargarse ese aura. El cine ya no giraba en torno a películas, giraba en torno a calendarios, a marcas, a sagas anunciadas con años de antelación, aunque ni siquiera hubiera un guión empezado. El espectáculo seguía así, pero cada vez era más predecible, más pautado, más funcional, y poco a poco el arte de sorprender fue reemplazado por el negocio de garantizar. Así nació el modelo actual. Y si hubo un estudio que entendió este modelo mucho mejor que nadie, fue Marvel. A comienzos de los 2000, Marvel estaba en bancarrota. No tenía Spider-Man, no tenía X-Men, los grandes nombres ya estaban en manos de otros estudios. Así que hizo lo imposible, apostó por los secundarios, o más o menos secundarios. Iron Man, Thor, Hulk, personajes no tan famosos, pero con una ventaja clave, podían empezar desde cero. En 2008 estrenaron Iron Man, un blockbuster con carisma, sí, pero también un experimento encubierto. Y el verdadero golpe no estaba en la historia, estaba después de los créditos. Nick Fury, la iniciativa Vengadores, una frase, un universo, una jugada maestra. No era un epílogo, era un anzuelo, una promesa de que todo esto estaba conectado, y lo que viene sería más grande. Detrás de todo esto había un plan. Fases, cruces, cameos, secuelas que preparaban otras secuelas a su vez. El arquitecto Kevin Feige. Marvel ya no pensaba en películas sueltas, pensaba en una continuidad, en una cronología, en expansión narrativa y comercial a partes iguales. Bueno, más comercial que narrativa, pero ya me entendéis. Y entonces, en 2009 llegó Disney.
Compró Marvel por $4.000 millones y convirtió ese plan en una maquinaria pura. Distribución global, parque temático, muñecos, atracciones, lo que antes venía a ser una pequeña apuesta se convirtió en un sistema. Cada película era una pieza, no tenía que ser perfecta, solo tenía que encajar con el resto, y eso fue lo revolucionario. El espectador ya no iba a ver una historia, iba a seguir un mapa. La experiencia de Marvel era estratégica, colectiva, donde el propósito real de ver una película era poder entender la siguiente. Cada una funcionaba en sí como un tráiler de la siguiente, y Marvel convirtió el cine en una especie de suscripción. Y funcionó. El blockbuster, que antes era un evento, ahora era la fase, y la propiedad intelectual, que antes era el material base, ahora era la hoja de ruta. Y como era de esperar, el resto de Hollywood no tardó en copiar la fórmula. Si Marvel había creado un universo y lo había convertido en una mina de oro, ¿por qué no hacerlo con todo? DC intentó su propio plan, primero con Man of Steel, luego con Batman vs Superman, dando tumbos hasta que llegó la Liga de la Justicia, pero en lugar de construir paso a paso, lo quisieron todo de golpe y les salió este truño con una guerra civil entre Zack Snyder y Warner incluida. Star Wars también cayó en esa trampa. Disney la compró como Marvel y aplicó el mismo modelo. Trilogía nueva, spin-off, precuelas, series, cameos cruzados, todo bajo el paraguas de universo expandido. Hasta los monstruos de Universal intentaron su Dark Universe, una franquicia de clásicos como Drácula, Frankenstein o El Hombre Invisible, con logo propio y fotos promocionales, antes de incluso de tener la primera película funcional. Empezaron con Drácula y la momia de Tom Cruise, y por fortuna acabó ahí el experimento, gracias a Dios. Luego Fast and Furious sacó spin-offs. Transformers anunció precuelas. Incluso se habló de un universo de Sherlock Holmes. Da igual si había historia. La clave era que pudiera cruzarse con otra película. El virus se había extendido. Ya no importaba si el guión tenía sentido, importaba si podría abrir la puerta a 5 entregas más. El universo compartido no era un logo creativo, era una mecánica de producción, una forma de colonizar el tiempo del espectador, una promesa de que siempre habrá algo más, aunque ya no sepas por qué empezaste a ver la saga. Pero este modelo tampoco es que se limite a superhéroes o ciencia ficción. El terror también encontró su propio universo cinematográfico con El Expediente Warren, una película sobre casos paranormales que se convirtió en un paraguas para Annabelle, la monja, y secuelas cruzadas. Es exactamente la misma lógica de Marvel, pero aplicada al miedo. Un sello común, múltiples ramificaciones. Y aquí viene la clave, y la certeza de que, aunque una de entrega floje, la marca seguirá viva gracias a las demás. Y el contagio no solamente se quedó en el cine. La televisión también adoptó esta dinámica. The Walking Dead generó Fear the Walking Dead, Tales of the Walking Dead y varios spin-off en marcha. El principio es idéntico. No importa si la historia central se agota, porque la marca se expande como una franquicia interminable. Y así, lo que fue una idea brillante en manos de Marvel se convirtió en plantilla, en fórmula, en reflejo de un sistema que ya no buscaba contar, sino mantener. Jurassic Park volvió, más grande, más ruidoso, más vacío. Y con King Kong también llegaron a hacer el reboot del reboot, enfrentándolo al monstruo japonés Godzilla, cambiándolo de época, de precuela, de universo y de reboot. Lo que fuera. Y de paso le construyeron un Monsterverse, una manera muy elegante de decir, vamos a estirar esto hasta que no quede nada. Los cazafantasmas, Men in Black, Hellboy, Matrix, El Exorcista, Halloween, Scream, El Planeta de los Simios, todas volvieron, pero casi ninguna lo hizo con una razón narrativa. Volvieron porque el nombre seguía vendiendo, ya que si el nombre vende, de manera opcional y si eso, la historia ya se escribirá después. Incluso con el western, ese género medio muerto por desgracia, revivió con un zombie con reboots del Llanero Solitario o Los Siete Magníficos. O mucho peor aún, un proyecto para revivir la trilogía del dólar de Sergio Leone, que espero profundamente que nunca suceda, porque esa saga ya es perfecta así y es totalmente atemporal. Reboots que no tienen ningún amor al género, sino por la nostalgia, por la marca y por la IP reconocible. Y en medio de todo esto, incluso los directores con estilo propio acabaron encerrados en cajas. A Edward Wright lo echaron de Ant-Man antes de rodar. A Patty Jenkins la apartaron de Thor 2. A Zack Snyder le cambiaron el tono de la película en plena postproducción y convirtieron la película en una aberración. A Phil Lord y a Chris Miller lo sacaron de Han Solo por hacer la película demasiado suya. Porque no basta con rodar bien, hay que obedecer una hoja de ruta. Y si no lo haces te cambian, da igual que seas brillante, porque el sistema precisamente no premia lo brillante.
premia lo sustituible. Premia la cadena de mando, la cadena de producción. Hasta el humor es parte del protocolo. Puede haber tensión dramática. Pero luego siempre alguien tiene que joderlo todo con un chiste. Tampoco se pueden rodar escenas épicas sin hacer todo el rato guiños. Tampoco puedes hacer una muerte emocional porque luego tienes que hacer un cameo. Y esto no solamente afecta al guión, afecta a la dirección, a la identidad visual, afecta al alma. Porque dime, ¿cuántas películas recientes puedes reconocer por cómo están filmadas? ¿Cuántas tienen una puesta a escena que no sea genérica? ¿Cuántas podrías distinguir si le quitas el logo? Y el cine se convirtió en una cadena de montaje con efectos especiales, y el blockbuster en un producto con fecha de estreno y plan de amortización. Y ojo, eso no significa que todo sea malo, ni que antes todo fuera arte. Pero sí significa que el original hoy tiene menos sitio que nunca. O peor aún, que cuando aparece, el sistema lo digiere, lo clona y lo convierte en una plantilla, como lo pasó también con La Purga. Una idea sencilla, sucia, con un aroma serie B, Una noche sin leyes y un experimento social. La primera funcionó porque era directa, incómoda, distinta, y ahora hay 5 películas, una serie, precuelas, secuelas y una cronología más entrevesada que el universo de Marvel. Lo que empezó como una distopía contenida, terminó convertido en una franquicia patriótica, distorsionada y muy rentable. Porque en Hollywood si algo funciona, se replica. Y esto no va de falta de ideas, va de exceso de cálculo. En Hollywood ya no hay productores de cine, hay administradores de marcas, como si fueran perfumes o cereales, con sus targets y sus ventanas de lanzamiento. Un remake que no se rueda por inspiración, se activa como un producto financiero, el cual ya tiene público antes de darle el botón, ya tiene nombres, ya tiene muñequitos en el almacén. Lo dijo sin rubor la CEO de Sony. Nuestra prioridad es proteger nuestras franquicias, no innovar, no arriesgar, proteger. Y el de Disney aún fue más claro. Las historias cambian, las marcas no. Es la Biblia del sistema, y a veces no es solamente cuestión de estrategia, es pura obligación legal. Sony, por ejemplo, ha reiniciado Spider-Man varias veces no porque quisiera, sino porque si pasaba demasiado tiempo sin producir una nueva película, perdía los derechos del personaje. Así nacieron relanzamientos apresurados como The Amazing Spider-Man, o la entrada forzada de Peter Parker al universo de Marvel. De hecho, mismamente en los 90 se rodó una aberración de bajo presupuesto sobre los 4 Fantásticos para no devolver los derechos a Marvel, y fue tan mala que nunca la lanzaron, y normal. En las series ocurre algo similar. Cuando Netflix anunció que cancelaba Daredevil, Jessica Jones y el resto de producciones de Marvel, no fue por falta de público, fue porque Disney iba a lanzar su plataforma Disney Plus, y quería recuperar el control de esas propiedades. No importaba si la historia tenía continuidad, lo importante era quién tenía el papel con la licencia. El reciclaje es en muchos casos no tanto un capricho creativo como un movimiento de ajedrez empresarial. Conservar derechos, evitar que caduquen y blindar el valor de una marca que pierde más valor estando parada que incluso sacando una película de mierda. Así están las cosas. Es el Uroboros que se alimenta a sí mismo en una rueda que no puede parar. ¿Quieres hacer algo original? Necesitas convencer a 10 departamentos, explicar por qué vale la pena arriesgar y demostrar que el título funciona sin nostalgia. ¿Quieres relanzar una saga conocida? Pues te aprueban el presupuesto en 2 reuniones, te dan fecha, te asignan equipo y si hace falta te prestan el tráiler de la entrega anterior. Porque total, están vendiendo siempre lo mismo una y otra vez. Todo está controlado al milímetro, aunque no lo parezca. Incluso se calcula si un anuncio va a generar una oleada de hate en redes sociales antes de ser lanzado, porque si algo genera conversación, aunque sea por odio, entonces se reactiva. Porque en esta industria, el hate también se capitaliza. Como dijo un alto ejecutivo de Warner Bros. Discovery, prefiero 1000 haters activos que una audiencia indiferente. Y lo peor de todo es que el éxito de una saga revivida es una nueva condena. Si Top Gun Maverick funciona, se reactivan Días de Trueno, Rambo, Rocky. Si Scream hace taquilla, vuelve Sé lo que hicisteis el último verano, con un nuevo reparto, nuevo tono, pero el mismo título. Porque el título es precisamente lo único que vende. El éxito de un nuevo reboot es la excusa perfecta para ir al cementerio de IPs y revivir un nuevo muerto. Y así, una y otra vez. Da igual si la saga se considera más que muerta. Seguro que por lo menos sirve para hacer carne picada y un par de croquetas. Y lo peor de todo es que esto no es solamente una cuestión de directivos de Hollywood. Las plataformas también lo tienen clarísimo. Netflix, Prime, Disney Plus, HBO, todos necesitan una cosa, que no te vayas. Y para eso no apuestan por lo mejor, apuestan por lo familiar. Un reboot genera una conversación, un nombre viejo garantiza un par de clics. El algoritmo no premia la calidad, premia lo reconocible.
Como reconoció el presidente de Paramount, no buscamos solamente taquilla, buscamos franquicias que puedan vivir en múltiples formatos. Películas, series, spin-off, videojuegos, precuelas, juguetes y si cuadra, un parque temático. Y como dijo la jefa de contenidos de Netflix, la gente no busca algo nuevo, busca algo que le suene. Y si suena, se queda. Y si se queda, paga otro mes. Y lo más curioso es que ni siquiera hace falta que una entrega funcione. Si sube suscripciones de plataforma, si mueve Funko, si mantiene la marca viva para la siguiente, ya está más que justificada. Porque hoy el éxito no se mide solamente en entradas, se mide en el valor de una marca. Una entrega puede pasar sin pena ni gloria, pero si hace de puente hacia la siguiente o si mantiene el público dentro del ecosistema, entonces ya ha cumplido su papel. Como dijo el CEO de Lionsgate, el contenido episódico crea un hábito. Una vez que el espectador entra, lo difícil es que se vaya. O como explicó el ex jefe de estrategia de HBO Max, no se trata de cuántas personas ven algo el día de estreno, se trata de cuántas siguen dentro del catálogo el mes siguiente. Y ojo, si te gusta lo que ves, genial, esta crítica nunca ha ido contra ti, sino que todo lo contrario, la crítica va de cómo te trata. Y lo más perverso es que todo esto tiene consecuencias mucho más allá del espectador. También afecta a quienes hacen cine, porque mientras el sistema perfecciona cómo retenerte a ti, por detrás impone otro filtro, igual de asfixiante, el de la obediencia creativa. Hoy la mayoría de directores no tienen el Final Cut. Las productoras imponen el montaje final de la película, donde tiene más poder un comité de marketing que el artista. No importa si una escena es potente, si remueve algo, si desafía al espectador. Si puede incomodar al público objetivo, se corta. Los guiones se reescriben hasta que encajan con las métricas, no la visión del director, sino las curvas de retención, en el tiempo óptimo para TikTok y los informes de segmentación. Si un director se pasa de original, hay dos caminos, se le ajusta o se le sustituye. Da igual que tenga estilo, prestigio o premios, si no encaja se cambia, y eso ocurre aunque las plataformas vendan libertad creativa como gancho. Netflix presume de apoyar visiones personales, hasta que los datos no cuadran. Entonces los mismos que celebraban a Scorsese y su Irishman te cancelan una serie en mitad de la temporada porque no tuvo retención suficiente en el episodio 3. Y al mismo tiempo reabren historias que ya estaban cerradas, como El Juego del Calamar, La Casa del Papel, You o Por 13 razones, y las estiran hasta lo absurdo, aunque eso destruya todo lo que las hizo funcionar en una primera instancia. La razón es bastante simple. Si algo tuvo éxito una vez, es garantía de repetición, o al menos hasta que se agote, porque las series ya se cancelan cuando ya no dan más de sí, aunque ya no funcione, aunque en el proceso se carguen una buena serie y la vuelvan olvidable. La libertad de creación hoy es selectiva. Está reservada solamente para quienes su nombre garantiza beneficios, es decir, la libertad creativa solo existe si se elimina el riesgo. Por eso los únicos que todavía pueden negociar desde una posición de fuerza son excepciones muy contadas. Por ejemplo, Christopher Nolan obligó a Warner a estrenar Tenet en cines en plena pandemia, pero no por arte de magia, porque podía amenazar con largarse a Universal y lo hizo. Denis Villeneuve consiguió rodar Dune como quería, pero solo porque Blade Runner 2049, aunque no arrasara, le dio prestigio y margen de maniobra suficiente. Scorsese firmó con Apple para hacer Killers of the Flower Moon, porque en Hollywood nadie quería financiar una película así sin imponerle ningún corte, y aún así tuvo que aceptar condiciones de duración y estreno para que le soltaran el cheque. Tarantino logró que Érase una vez en Hollywood llegara intacta a las salas, pero porque juega con una ventaja, porque tiene caché y tiene taquilla. Y aún así, los estudios siempre están intentando quitarle el control creativo final. Él mismo lo dijo, los estudios le permiten ese control mientras que entregue a tiempo y sin pasarse del presupuesto. Si no, también puede perder el control del Final Cut. Esa es la letra pequeña de esto. En Hollywood, el Final Cut solo existe para unos pocos privilegiados. Spielberg, Cameron, Tarantino, sí, pueden quedarse con su versión definitiva, pero solo si no rompen el presupuesto ni el calendario, y si fallan en cualquiera de estas dos cosas, el estudio puede revocar este derecho. Y aún así, todos ellos, incluidos los más grandes, siguen expuestos a las presiones de marketing, duración, distribución o plataforma. Es una libertad que parece sólida, pero que puede romperse en cualquier momento. Fuera de ese club exclusivo, los autores se buscan la vida como pueden. Paul Thomas Anderson, por ejemplo, sigue financiando su cine con apoyos independientes, o estudios boutique, como Focus o MGM, que les respetan el corte final, pero que no tienen músculo para campañas masivas, por eso sus películas no son tan conocidas. Y Guillermo del Toro ha encontrado cobijo en Netflix para levantar proyectos personales, que ningún estudio quería tocar, pero a cambio también juega con sus reglas, porque incluso los autores con voz propia
tienen que elegir libertad o visibilidad. Las dos a la vez son un lujo que casi nadie puede permitirse. Lo que antes se llamaba cine de autor, hoy se negocia como un premio de consolación. Ser autor ya no es el punto de partida, es la recompensa por haber demostrado que sabes obedecer sin perder el estilo. Y si no lo eres, entonces entras en el carril estándar, guión filtrado por un comité, tonos aprobados por un grupo de trabajo, escenas pensadas para viralizarse, trailers con plantilla, final abierto por si hay una secuela o crossover, y si no lo hay al final, pues dejas el final abierto y punto. ¿Por qué no? Porque el espectador no importa. Y así que no, el sistema no odia las ideas nuevas, solo las acepta si pueden empaquetarse sin su riesgo. La originalidad no está prohibida, simplemente están enterradas entre productos que son mucho más rentables. Y aquí estamos, la industria de hoy, en este punto, está atrapada por su propio algoritmo. Se notan ya las grietas. En 2025 Marvel no rozó el top 5 mundial. Y de todas sus apuestas, solo el esperado regreso de los Cuatro Fantásticos a Marvel lograron entrar y por poco en el top 10, incluso con el impulso mediático de Pedro Pascal. Y aún queda la duda de que lo logren finalmente mantenerse en este top 10, porque en diciembre llega Avatar y posiblemente le expulse del top. El universo compartido ya no convierte cada estreno en un evento por defecto, y en Hollywood se vive un momento incierto donde no se sabe por dónde van a ir los tiros, ya que al mismo tiempo el tablero global se ha movido. El liderazgo ya no lo dicta siempre Hollywood. Muchas películas que dependen de la taquilla china se han visto desplazadas por las producciones del propio país, como ha pasado con la película de animación Neza 2, o Minecraft, que si bien está producida por Legendary, no es un producto puramente de Hollywood, puesto que Moyan metió mucha mano. El público premia menos la continuidad por la continuidad. El molde del universo sigue en pie, pero ya está perdiendo su garantía de taquilla. Pero incluso en este sistema todavía hay grietas por donde se cuela algo de alma. The Sinners, de este año, de 2025, es un ejemplo perfecto. Viene de un director que ha navegado en el universo de Marvel, que firmó 2 entregas de Black Panther, y que revivió Rocky con el falso reboot de Creed, y aún así ha logrado colar una película con voz propia, en mitad del ruido una idea. Y eso a día de hoy ya es una pequeña resistencia. Pero no nos engañemos, son excepciones. Mismamente él, para ganarse el derecho de rodar esta película, tuvo que pasar por el aro y ser director de franquicia. Y por cada obra así, hay decenas que se pierden sin presupuesto, sin foco y sin conversación. El sistema no las empuja, las traga. Y yo lo entiendo, a mí también me pasa. Este canal habla de cine pop principalmente, de sagas, de nombres grandes, no siempre por elección, porque a veces, cuando he intentado otra cosa, porque cuando me salgo del mapa, los números castigan y pierdo semanas de trabajo, como castigan a cualquiera que salga del molde. Por eso mismo, este vídeo existe. Pero no nos confundamos, este vídeo, como te he dicho antes, no es ni mucho menos una crítica a tus gustos. Si disfrutas del producto final que te ofrece este modelo, adelante. Yo mismo consumo parte de esto, y no tiene absolutamente nada de malo, siempre que lo disfrutes de verdad, y no como un rehén arrastrado por un algoritmo o el miedo a perderte algo. Porque aunque no sea fácil salirse del carril, a veces hay que frenar, mirar alrededor y decidir en qué merece la pena gastar tu tiempo, porque al final del día no todo lo que suena fuerte vale la pena, y no todo lo que vale la pena hace ruido. Si te ha gustado este vídeo, te gustará este otro, de cómo Jurassic Park fue toda una revolución técnica que cambió el cine para siempre, pero también lo condenó sin querer. Dale click y descubre cómo.